Desde 1840 hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios quisieron llegar hasta los límites del orbe, los polos. Aquellos años, la revolución industrial trajo un desarrollo enorme. Nos hizo pensar que éramos capaces de llevar el progreso casi ilimitadamente. Por la cercanía con Europa, el Ártico comenzó a ser una meta, no solo geográfica, sino también comercial. ¿Era posible alcanzar el Océano Pacífico por el norte y no tener que atravesar el temido Cabo de Hornos? Se plantearon entonces dos pasos, el del noroeste por sobre Canadá y el del noreste por sobre Rusia. La necesidad de acortar el acceso a los mercados entusiasmó a los comerciantes británicos. Un cuadro de un pintor prerrafaelista de la época evoca a un viejo marino con el mapa extendido mientras su hija le lee bitácoras de mar. El Erebus y el Terror fueron dos barcos de una expedición británica que intentó encontrar el paso por sobre Canadá. No llegaron a destino y fueron decenas las exploraciones que intentaron buscar los restos. Franklin tenía 59 años y una larga experiencia naval, pero no pudo con el clima polar. 30 años después se intentó el paso por lo que era entonces el Imperio Ruso. La navegación iba bien hasta que el invierno atrapó el barco a pocas millas de doblar por el estrecho de Bering. Tampoco ese paso tenía sentido comercial. Pero esos intentos norpolares trajeron muy provechosas lecciones. Las siguientes exploraciones del noruego Nansen les permitió adoptar una serie de tecnologías nuevas: el deslizado sobre el hielo, el uso de los perros y la vestimenta. Nansen fue un científico y luego un diplomático que alcanzó el Premio Nobel de la Paz por su aporte a los refugiados. Y este mismo Nansen, examinando la deriva de la placa del hielo boreal, tuvo una idea tan loca como genial: llegar flotando por sobre los hielos hasta la latitud 90. Diseñó entonces un barco para ello, la Fram. No logró la Fram su cometido, pero el barco, tanto como su intento, son parte del patrimonio noruego. Este es Amundsen, tal vez el hombre más importante de los polos. Fue uno que se preparó de niño para resistir el frío y la intemperie polar. Amundsen, en la misma Fram, pudo cruzar ahora sí por el noroeste. En su larga expedición estrechó relaciones con los inuits y terminó el viaje 2 años más tarde en el Océano Pacífico. Ahora vamos a la Antártica, el siempre misterioso séptimo continente. Acompaña a su belleza cifras aterradoras. Las más bajas temperaturas del globo se han registrado allí. Tienen los vientos catabáticos, que alcanzan a veces los 300 km por hora. Los mapas antiguos muestran a la Antártica como un enorme continente, la Terra Australis Incógnita. Los griegos clásicos pensaban que su tamaño era necesario para equilibrar el peso de los otros continentes del globo. La Antártica fue descubierta, digámoslo así, por los balleneros y los foqueros que surcaban el mar de Drake. Apenas los exploradores pusieron pie en la Antártica, quisieron llegar a la latitud 90, pero no aprovecharon las lecciones aprendidas en el Polo Norte. Ingenuamente llevaron tractores y caballos que requerían fardos para ser alimentados. La expedición hacia el Polo Sur era compleja. Debían llegar al continente en el verano anterior y ocuparse de dejar los depósitos de alimentos que después ocuparían en el siguiente verano. Debían, por lo tanto, pasar un largo invierno esperando. Aprovechaban la espera para hacer experimentos científicos. Aquí vemos a 2 exploradores con huevos del pingüino emperador. Suponían que esta especie podía ser el eslabón entre pájaros y dinosaurios. 2 eran los líderes capaces de alcanzar el Polo Sur: Scott y Shackleton.
Luego de Scott, Shackleton en la expedición Nimrod alcanzó el Farthest South. Llegó a 100 millas del polo, pero tuvo que regresar. No tenían víveres suficientes para alcanzarlo y volver a la base con vida. 5 años después, el noruego Amundsen, ocupando nuevamente la Fram, fondió en una bahía que le permitía llegar al polo sur rápida y eficazmente. No muy lejos de esa bahía, el inglés Scott intentaba lo mismo. Scott y su grupo llegarían al polo, pero en segundo lugar. La expedición se encontró con una bandera noruega flameando por el viento. Los ingleses, decepcionados, iniciaron el regreso sabiendo que no llegarían a la base. El invierno se les había adelantado. Esta es la última foto de Scott y su grupo. Se encontrarían sus cuerpos en el verano siguiente. El imperio inglés quedó remecido con la noticia. Scott se transformó en un héroe, pero el hecho indesmentible era que Inglaterra, a pesar de ser el primer imperio de la época, no había podido alcanzar ninguno de los dos polos. ¿Quién podría resarcirlos? Shackleton se sintió capaz para ello. El irlandés tenía una personalidad de muchas facetas. Era mundano y convincente, y por de pronto debía conseguir los fondos necesarios para un proyecto que era lindante en el absurdo. Su plan era cruzar el Antártica de lado a lado. Era una locura. Solo se lograría hacer 40 años después, con mejores vestimentas, trineos adecuados y apoyo aéreo. Para el plan de Shackleton, el reclutamiento de la tripulación y de científicos fue hecho por un aviso en el diario que ha quedado en la memoria de los liderazgos. Se necesitan hombres para riesgosas jornadas, bajos salarios, frío extraordinario, largos meses en completa oscuridad, peligro constante, retorno incierto, honor y reconocimiento en caso de éxito. La expedición nunca llegó a poner pie en la Antártica. El periplo de los del Endurance tuvo 3 etapas. La primera etapa va desde que el barco zarpó de las Islas Georgia hasta que quedó atrapado por los hielos. El Endurance era un barco construido para el hielo. Sin embargo, el pack ice de 12 metros de espesor lo apretó, lo escoró y finalmente lo despedazó haciéndolo naufragar. Comenzó la segunda etapa cuando debieron abandonar el barco. Los marinos y sus perros bajaron del Endurance, cargaron los botes de vituallas y los empujaron. Pero era tal el peso y lo pegajoso del hielo que apenas se movían un par de kilómetros al día. Entonces se resignaron a armar un campamento y esperar y esperar. Las temperaturas bajaron de los 30 grados bajo cero. Llamaron a ese campamento Base Paciencia y esperar fue la tónica. No podían moverse de allí y la placa bajo ellos se desplazaba unos días hacia una isla y otros hacia el temido mar de Drake. Comenzó la tercera etapa. Frente a la angustia de hielos que se les adelgazaban, los exploradores debieron subirse a los 3 botes salvavidas y después de 3 días angustiosos llegaron a la isla Elefante. Pero la isla era terriblemente inhóspita, carecía de suficientes alimentos y estaba completamente fuera del itinerario de los balleneros. No soportaría mucho tiempo ahí. Shackleton entonces tomó una decisión temeraria. Él y 5 marinos irían tras las Islas Georgia, a 1.300 kilómetros de distancia, sin brújulas, arrastrados por la tumultuosa corriente del mar de Drake. Pretendían alcanzar esas islas. Efectivamente llegaron a las Islas Georgia, pero por el lado occidental. Después de un difícil arribo, tuvieron que cruzar a pie por los riscos escarpados de la isla.
Pasaron 36 horas sin dormir hasta que a las 7 de la mañana oyeron el pitazo del comienzo de las faenas en la ballenera. Casi lloraron. La llegada de Shackleton y los suyos a la ballenera es recordada por todos los amantes de la Antártica. Aparecieron barbudos, con el pelo enmarañado y la ropa apelmazada. ¿Quién diablos es usted?, le preguntó el administrador de la estación ballenera. Soy Shackleton, respondió. Después de varios intentos frustrados para rescatar a los que habían quedado en la isla Elefante, llegaron finalmente a Punta Arenas. Pero no había un barco allí capaz de rescatar a los náufragos. La Marina, después de mucho, dispuso de una escampavía, una pequeña nave y de un piloto excepcional, Luis Pardo. No tuvo mucho tiempo Pardo para pensarlo. Le escribió a su padre diciéndole que cuando recibiera esa carta, él estaría de regreso con los náufragos o muertos. 3 días después, fueron rescatados los 22 marinos de la isla. La operación fue un éxito. Pudieron sortear los grandes bloques de hielo y traer a los marinos a salvo a Río Seco y luego a Punta Arenas. En Punta Arenas fueron recibidos con júbilo. La ciudad salió a recibirlos. Alemanes e ingleses por un momento se olvidaron que estaban en guerra y festejaron a los rescatados. Esta es la última foto de los exploradores en su condición antártica. Están tal cual soportaron casi 500 días a la deriva y a la intemperie. Una boya en Río Seco recuerda la magnífica recalada de la escampavía Yelcho con los náufragos a bordo. Es el testimonio a un grupo de hombres que hicieron algo mucho más allá que sus posibilidades.